Y bendecimos el nombre de nuestro Dios esta mañana, una mañana de gracia, de favor y de misericordia de nuestro Dios. Alabemos, exaltemos, bendigamos a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso. Bienvenidos a Tiempo de Gracia. Vamos a compartir unos minutos la palabra de Dios y en la segunda parte estaremos dando lectura a sus mensajes y comentarios, saludos y todo lo demás. Estamos para servirle a usted, estamos aquí para la honra de nuestro Dios. La palabra de Dios la leemos esta mañana en el libro de Filipenses capítulo 4, del versículo 10 en adelante. Leemos la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Así que en esta mañana hablamos de una palabra muy conocida para todos los cristianos, cuando el apóstol Pablo, hablándole en aquel entonces a la iglesia de Filipos, ¿verdad?, a los filipenses, les hablaba de esas dádivas, ¿verdad?, de esas dádivas, de esa ayuda, de esa ofrenda que en varias ocasiones ellos como iglesia le enviaban y le ayudaban en sus necesidades como apóstol. Pablo, que nunca quiso ser una carga como apóstol, y aún con su arduo trabajo en el Señor, nunca quiso ser una carga. En la segunda carta del apóstol Pablo, por ejemplo, a los Corintios, Pablo habla en dos capítulos, capítulo 8, capítulo 9 de este libro. Pero Pablo habla de ofrenda para los santos, ¿verdad?, para los necesitados, para esas necesidades. Y es que hoy en día, cuando se habla especialmente de apóstoles y profetas, hay una diferencia. Aquí el apóstol Pablo fue uno de los que dijo: yo no voy a hacer una carga. Pablo, aún con su gran desempeño, con su gran ministerio, Pablo trabajaba no solo en lo espiritual, sino que él siempre trabajaba, desde luego no afanándose, desde luego dando todo lo que él podía en cuanto a la obra. En ese tiempo la iglesia se estaba extendiendo y también ya la iglesia estaba necesitando de formación. Ya cuando vemos en las cartas paulinas, vemos a una iglesia siendo formada, capacitada
entrenada en la palabra de Dios. ¿Y por qué le he leído este pasaje bíblico? Porque lo que tocaba mi corazón mientras venía hacia acá es esa palabra que Pablo habla en el versículo 11. Y es que Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es lo que le quiero hablar estos minutos, de la necesidad que tenemos nosotros como cristianos de aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Pero hay una diferencia, como cuando el salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, a como cuando Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Una es que Pablo aclara que esto que está mencionando aquí no lo dice por otra cosa, porque él dice: no lo digo porque tenga en este momento escasez, necesidad. No, en este momento estoy saciado, estoy satisfecho, en este momento tengo porque he recibido de vosotros, ¿verdad? Y es que ahí también hay que ser honesto, también ahí hay que ser sincero. Cuando hemos recibido esa ayuda, ese apoyo, hay que reconocer, ¿verdad? Hay que reconocer. Y Pablo le reconocía a esta iglesia que era una iglesia que abundaba, una iglesia que sin necesidad de que le impusieran, sin necesidad de que le exigieran, eran gente que Pablo le dice: solo ustedes, ¿verdad? La iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses, era una iglesia que tenía ese cuidado, ¿verdad? De los siervos, tenía ese cuidado. Y qué bonito porque no se trata de que es que tenga, sino que es que o que tenga en abundancia, o que tenga para dar a cierto nivel. No, Pablo dejó claro y dijo esto: en cuanto a dar, en cuanto a todo esto, hay una ley, hay una norma hoy, y es que dice: cada quien dé como propuso, ¿verdad? Como propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque no es como nosotros decimos muchas veces: Dios bendice al dador. No, la Biblia dice: Dios ama al dador alegre. Entonces Dios da pan al que come, da semilla al que siembra, y nunca Dios se quedará con nada. Pero cuando Pablo habla de esto, ya no lo habla solamente, no lo dice como el salmista, que el salmista hace una promesa. El salmista hace un compromiso para el futuro, es decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo. No lo digo que no lo hacía, pero está hablando en el sentido del futuro. Pero Pablo está hablando en el sentido ya del pasado, ha aprendido, como algo que ya él practica, como algo que él ya ejerce. Pero Pablo le dice a la iglesia: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Pablo da a entender, dice: me gozo. Pablo habla de aflicciones, Pablo habla, hermano, y es que es cierto. Así como hay gente que se aprovecha, así como hay gente que predica la palabra por ganancia deshonesta, así como hay gente que vive en la abundancia, que vive más bien en un ámbito bien diferente, también en el mismo cuerpo de Cristo. Y no solamente hablando de pastores, no solamente hablando de líderes, de siervos, de ancianos, de obispos, no solamente hablando en el liderazgo, sino que en la iglesia en general hay gente que a veces no tiene ni lo más básico, no tiene ni lo más necesario, no tiene ni lo más poco, no lo tiene. Y es ahí donde nos damos cuenta, verdaderamente estamos ejerciendo, estamos mostrando el amor incondicional de Dios en nuestra vida. Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez. Y es aquí donde dice Pablo: porque he aprendido a contentarme.
Todo lo que es aprendido lleva tiempo, es un proceso. Mientras nos estamos aprendiendo nosotros, gloria a Dios por el nivel que había alcanzado el apóstol Pablo. Pero yo no me atrevo a decir he aprendido, yo estoy aprendiendo. Mientras estamos aprendiendo nos equivocamos. Mientras estamos aprendiendo a contentarnos. ¿Por qué? Porque contentarse cualquiera que sea nuestra situación no es fácil. No es fácil. No hay cristiano que no pase procesos. No hay hijo de Dios que no pase por crisis, por situaciones difíciles. Pero Pablo dice que él había aprendido algo. Y es que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Y Pablo habla de abundancia. Pablo habla de vivir humildemente. Pablo habla de tener escasez. Pablo habla de tener hambre. Pablo estaba acostumbrado. Pablo era un verdadero apóstol de Jesucristo. Pero Pablo fue azotado, fue apedreado. Pablo estuvo en peligro de ladrones. Pablo estuvo en naufragio, en situaciones tremendas en muchas ocasiones. Pablo no tenía el concepto como muchos tienen hoy, que el hecho de ser hijo de Dios es que somos intocables, que no nos puede pasar nada, nadie nos puede ver serio. No. Pablo, es más, ahí quedó establecido, ahí quedó cuando Pablo narra cuántas veces lo azotaron, 39 azotes, cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces él estuvo pasando cuántas situaciones. Sé vivir humildemente y tener abundancia. Mire que hay que saber vivir en la abundancia, pero también hay que saber vivir en la escasez. Hay que aprender a contentarse, hay que aprender a tener gozo, a tener paz, hay que aprender a depender de Dios, a confiar en Dios. En medio de la enfermedad, de la pobreza, en medio, todavía hoy hay gente, en el evangelio de la prosperidad hay gente que tiene el concepto de que pobreza es sinónimo de maldición en el pueblo de Dios. Enfermedad es sinónimo de maldición. Y dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. El pueblo de Dios no se puede enfermar. Y de esto hablábamos la vez pasada con un hermano muy amado en el Señor y sobre este tema. Y me decía él con respecto a esto, de las llagas que fuimos curados, primeramente no fue de una llaga hablando de enfermedad, sino de la llaga del pecado. Del pecado. Ese es el significado principal de esta palabra. Por su llaga fuimos nosotros curados. No es para decir a mí la enfermedad no me puede tocar. No, claro, nosotros tenemos un cuerpo que se enferma. Un cuerpo que se cansa. No mienta usted a Dios diciéndole yo no me canso de adorarte, yo no me canso de servirte, yo no me canso. No, ¿cómo no? Si se cansa. Jesús cuando estuvo en este cuerpo, Él se cansó. Se cansaba. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados, está hablando principalmente de la llaga del pecado. Y no digo que Dios no sea hacedor de milagros, maravillas, prodigios, señales, y no que Dios no haga milagros. Yo estoy 100% seguro, al igual que usted, que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer cualquier milagro y que sigue haciendo hoy milagros extraordinarios. Pero no es la señal principal de que Dios está con alguien. Y decirle, como dice alguien, yo no sé cómo vas a hacer, Dios, pero a mí tú me tienes que hacer un milagro. Vamos a una pausa. Estamos meditando en la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 hasta el versículo 19, donde el apóstol Pablo le escribe
dentro de lo que le está escribiendo en esta carta a la iglesia en Filipo, en esta ocasión le menciona la ofrenda, esa dádiva que en ese momento fue de gran bendición. Yo creo que siempre es así. Yo sé que siempre es así cuando alguien es tocado por Dios. Yo creo que en cuanto a finanzas, en cuanto a economía, es un tema muy delicado hoy. Es un tema muy sensible, porque hoy es donde se dan los mayores problemas, las mayores dificultades. Y es que la palabra del Señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando se habla de iglesia, cuando se habla del pueblo de Dios, hay serios problemas, porque se está viviendo más que nunca lo que el apóstol Pablo mencionaba, por ejemplo, a Tito, a Timoteo, cuando lo hablaba en estas cartas pastorales, y le hablaba de aquellos que predicaban la palabra de Dios por ganancia deshonesta. Pero aquí cuando hablamos en esta palabra, cuando mencionamos acá, dice Pablo, he aprendido, y de eso es lo que le estoy hablando esta mañana. Estamos hablando de aprender a contentarnos, pero yo entiendo de que no es fácil. Esto solamente Dios nos puede ayudar a tener ese gozo, a tener esa paz, ¿verdad? Porque la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El estar en Dios es aprender a sobrellevar, aprender a seguir hacia adelante y seguir confiando y dependiendo de Dios en medio de situaciones duras y difíciles. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Muchas veces hay gente que se acostumbra pero a vivir en la abundancia y a servir a Dios en la abundancia y a alabar a Dios en la abundancia. Pero cuando algo falta, entonces cree que no debe alabar, que no debe de glorificar, que no debe de estar contento Dios. Pablo dijo que hay ocasiones que teniendo sustento, que teniendo abrigo, hay que estar contento. Hay que estar agradecido con Dios, porque muchas veces nosotros lo que pasa es que somos desagradecidos. Con cuánta facilidad nos olvidamos de sus beneficios. Pero el salmista le decía al alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque con cuánta facilidad se nos olvida todos esos beneficios, la mano de Dios, como Dios nos ha guardado, como Dios ha sido tan fiel, tan maravilloso en todo eso que no tiene precio. Yo sé que hay cosas que el hombre las puede solucionar, que teniendo dinero, teniendo fama, teniendo prestigio. Pero cuando se trata de lo que Dios hace, somos tan dependientes de Dios que sin aire, que sin ese oxígeno, sin ese viento, no podemos nosotros. No podemos. Y por eso es que, y Pablo, gloria a Dios por los niveles adquiridos, pero Pablo dice, yo he aprendido. Muchos de los problemas a los que nosotros nos metemos, por decirlo así, es por no contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Es por no proponernos aprender a vivir. Y hay gente que ha aprendido a vivir, ha aprendido a servir a Dios, pero en la escasez, en la pobreza, en la enfermedad. Ahí cuando está enfermo le busca, se somete. Cuando no tiene trabajo, cuando no tiene dinero, se mete, busca de Dios porque hay una necesidad. Pero cuando viene la prosperidad, cuando viene la bendición de Dios, se le olvida. Y estos días me ha estado tocando esto, que hay personas que lo que no han entendido es que Dios tiene que ser primero en su vida. Hay gran parte en la iglesia que lo que no ha
lo que tiene que procurar, lo que tiene que determinar es que Dios sea primero, que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado con su estilo de vida. Lo que tiene que hacer es de una vez por todas abandonar el pecado, abandonar esa vida descuidada delante de Dios que no le agrada y que le causa mucho daño, no solo a su persona, sino a los demás. Porque cuando vivimos una vida descuidada, una vida en Dios que no es la correcta, nos hacemos daño nosotros mismos y le hacemos daño a las demás personas, a las personas que nos rodean. Qué bonito el apóstol Pablo, que él dependía de Dios, pero también qué bonito cuando la iglesia es entendida. Y aquí es cuando el apóstol Pablo en el versículo 13 menciona esto, que en la iglesia hasta los niños se lo saben de memoria. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por cierto, una de las palabras más mal interpretadas, porque cuando se habla de esta palabra, Pablo no está mencionando, no está diciendo una expresión, no está hablando de que él va a poder. Pablo ya había podido. Cuando Pablo dice todo lo puedo, no es porque está haciendo una declaración para lo que viene, sino por lo que había pasado ya. Ya había podido, ya Pablo tenía la certeza, Pablo ya tenía la convicción, la seguridad de que él ya había aprendido, ya había pasado tormentas, adversidades duras y había confiado y había dependido y había esperado en la mano poderosa de Dios. Filipenses 4:13 no es que nosotros vamos a enfrentar algo, no, yo todo lo puedo y después no podemos. No, Pablo estaba diciendo todo lo puedo porque él ya había aprendido. Yo sé que no es fácil aprender a contentarse. Yo sé que no es fácil levantar las manos en algún momento y decirle: Dios, tu fidelidad es grande. Decirle: tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres mi vida, dependo de ti, yo voy a seguir hacia adelante. Aún en medio de la tormenta, dice, podemos tener paz, podemos seguir confiando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo le dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Bien hiciste. Es que en esta área, como fue tocada esta iglesia de Filipenses, no muy fácil se escucha la voz de Dios. Hay gente que escucha la voz de Dios para decir: Dios me dijo que me dieras. Pero no escuchamos la voz de Dios como para decir: Dios me dijo que diera, ¿verdad? Y dando es como recibimos. Es mejor dar que recibir. El que siembra generosamente va a cosechar, pero hay que saber sembrar, ¿verdad? Sepa usted en qué tierra está sembrando, porque no vaya a ser que no mire la cosecha, porque hay tierras que son malas tierras. Son malas tierras. Usted que ha sembrado, usted que cultiva la tierra, sabe que hay tierras que son muy productivas, son muy efectivas las cosechas, pero hay tierras que son estériles, ¿verdad? Hay tierras que están en una situación bien precaria. Pero Pablo dice: y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ninguna iglesia. Pablo está resaltando de que esta iglesia era una iglesia que tenía este cuidado. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. No es fácil, no cualquiera. Dice Pablo, en el principio de la predicación del evangelio, porque mire, en la predicación del evangelio se necesitan recursos y el dinero es muy importante. Muy importante. No como lo han puesto muchos hoy, de que todo por dinero, todo por no. Que hay que dejar que sea Dios que toque, ¿verdad? Que sea Dios que abra las puertas, porque Dios abre mejores puertas que las que nosotros tocamos.
Dios puede proveer mejor que lo que nosotros andamos pidiendo. Entonces, Pablo aquí lo que está diciendo es que bien hiciste, le dice, participar conmigo. Y desde el principio, ustedes, a Tesalónica le dice, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo no está hablando, no está diciendo, me enviaste para mis lujos, me enviaste para que yo tuviera, no, para mis necesidades. Las ofrendas en la iglesia, cuando vemos en Pablo, lo que le mencionaba en Corintios, era para las necesidades, no estaba hablando para las dimensiones y para lo que hoy se vive. No, Pablo está hablando de necesidades, pero me llama la atención que Pablo le dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Mire qué tremendo esto, dar y recibir. Cuando usted da, usted recibe, pero no dé por necesidad, no dé con tristeza, porque dice la palabra, Dios ama. La palabra no dice Dios bendice, pero desde luego, si ama, lo va a bendecir, pero no lo haga para que Dios lo bendiga. Usted no dé para que Dios le dé. La palabra del Señor, cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que cuando le habla de ofrenda para los santos, no habla para los 3.0 de hoy, hermano. No está hablando para las limusinas de hoy, no está hablando para los helicópteros, los aviones de hoy. Pablo está hablando de necesidades de los santos, para necesidades básicas. A donde hay necesidad, ahí hay que cubrirla. Era de eso que está hablando Pablo, de eso es lo que se habla en este tiempo en la iglesia de Pablo, de ofrenda para los santos, ofrenda para las necesidades, para las situaciones, también para cubrir esas necesidades. Pero Pablo dice dar y recibir, ¿verdad? Pero Pablo que deja claro, dice, no es que busque dádiva. No, lo que Pablo está diciendo, no es que estoy buscando que ustedes me vuelvan a mandar. No, yo lo que busco es que fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es lo que Pablo está dejando claro acá, ¿verdad? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire cómo Pablo percibe, cómo Pablo dice que era esa ofrenda, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque es que mire, cuando Pablo habla de esto, de asunto de ofrendar, mire que habían iglesias que eran diferentes que otras, así como hoy. Hay niveles, ¿verdad? Hay dimensiones, hay lugares, hermano, hay casas de oración que llega el recibo de luz y no hay ni para pagar ese recibo de luz. Y así hay otras, hermanos, que están en otro nivel. Pero cuando en el tiempo de Pablo, hermano, iglesias que eran así, de esas iglesias pequeñas o esas iglesias que en el ámbito social, en el ámbito económico eran pequeñas y como dice uno, de escasos recursos, hermano, de escasos recursos, y le rogaban a Pablo, no, déjanos participar, déjanos de ser parte de esto de la ofrenda para los santos, ofrenda para las necesidades, déjanos participar. Y ahí, porque no es asunto de que el que tiene, no, es del que puede. Acuérdense cuando Jesús vio aquella ofrenda de la viuda. Yo creo que hoy todavía Jesús, ¿verdad? Dios pone mucha atención en cuanto a la ofrenda. En el tiempo del Antiguo Testamento, en cierta ocasión, cada príncipe trajo algo. No voy a entrar en detalle porque no es eso, pero en la Biblia quedó. Era un príncipe por cada tribu y óigame,
En la Biblia está detallado lo más importante, lo más grande, lo que resalta y lo que dio cada príncipe ahí con su nombre, la cantidad específica, ahí quedó lo de cada uno. ¿Por qué no resumieron y cada uno trajo? Bueno, dieron aproximado, no detallado. No, es que Dios, hermano, en este asunto, ¿verdad? Como le digo, Pablo, aquí no dice Pablo, ay, vieran que no tengo. No, Pablo dice, ahorita tengo. Hay momentos que no he tenido, hay momentos que mire, hermano, a veces la gente generaliza. La gente dice, esos pastores, haraganes. Yo conozco pastores que trabajan duro, trabajan a tiempo completo en lo secular. Y mire, lógicamente un pastor con una obra grande, debería de tener un buen tiempo para la oración, para el estudio de la palabra, para visitar. Porque lógicamente si trabaja a tiempo completo no se va a poder preparar como debería para compartir esa enseñanza en la tarde, para compartir la palabra, para estar más fresco, para buscar a Dios en oración, para tener el tiempo para visitarle. Porque es que es muy fácil decir, hermano, el pastor no se asoma. No, yo así no hay amor, yo mejor me voy. Entrar en situaciones, hermano, no. A veces no nos damos cuenta. Y Pablo, hermano, mire, aquí no es que yo estoy como el apóstol Pablo. Yo le voy a aclarar esta mañana. Yo no es que estoy aquí para pedirle tampoco. Porque si hay algo es que, aunque no estemos en el nivel de Pablo, de que ya hemos aprendido, pero ahí vamos aprendiendo, hermano. Ahí vamos aprendiendo. Quizá Pablo es que él ya dijo, Pablo, ¿verdad? He aprendido. Yo no me atrevo a decir he aprendido. No, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, hermano. Pero lo que no estoy de acuerdo, hermano, es que a veces usted como iglesia deje de apoyar al que necesita por la vanagloria, por el orgullo de que sepa alguien de que usted hizo algo. Y lo haga con alguien que a veces no es ni Dios que recibe, porque hay que ser claro, hermano, hay que ser claro. Hay siembras que no es Dios que la recibe, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso en esto, hermano, y hay que ser muy ordenado. Aquí no es asunto de que haya una ley y que yo tengo que dar esto, que yo no. Si hay una ley hoy, en cuanto a esto de la finanza y la economía, en cuanto al dar, la ley es esto: cada quien dé como propuso en su corazón. Y repito, decía Pablo, antes de que yo vaya, decía Pablo, un día vamos a hablar en detalle de esto, pero Pablo dice, antes de que yo vaya, ¿verdad? Que traigan una ofrenda, ¿verdad? Que tengan ahí lista una ofrenda para que cuando yo vaya no estemos ahí, sino que antes. Y decía Pablo, según haya prosperado. No como hoy, hermano, que la gente piensa, aquí traigo 100 porque es que Dios me va a dar 1000. No es para que Dios nos prospere, no es para que Dios nos bendiga, es porque ya Dios nos ha bendecido. Es porque es según ya haya prosperado. No, es que aquí no estamos hablando de un negocio, hermano. Aquí no estamos hablando de una transacción de decirle, si usted trae 1000, Dios le va a devolver 10,000. No, hombre, ¿dónde aparece en la Biblia de que si usted trae 100, Dios le va a dar 1000? Hermano, pero Dios puede, claro que puede, pero no es una doctrina como para decir, si tú haces un pacto, si tú siembras aquí, vas a ver que no te vas a enfermar, vas a ver que vas a tener la mejor casa, el carro, y vas a ver que vas a viajar a Estados Unidos, que vas a ver que vas a ir a España, vas a ver... ¿Dónde está en la Biblia ese tipo de promesas? No, si es que Dios no está hablando de negocio, no está hablando, como ya haya prosperado. Según ya hayamos sido bendecidos, así le damos al Señor.
Y cuando se trata de dar, todo le pertenece al Señor. Mi vida le pertenece a Dios. Y todo lo que puedo obtener es porque Dios me da la fuerza, la salud, porque Dios me da la capacidad, la sabiduría para hacerlo, para lograrlo. Todo le pertenece a Dios. Dijo David, de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, si Dios no toca, si Dios propone en nosotros, es porque también hay la capacidad. Por eso dice, como propuso en su corazón, porque dice que Dios da pan al que come, pero da semilla al que siembra. Mire, la semilla es para sembrarla, porque de la semilla depende la cosecha. Y si no comemos la semilla, entonces, ¿y la cosecha? Pero repito, hay que ser muy sabios. Hay que pedirle mucha sabiduría al Señor para sembrar. Y otro de los pasajes, de los versículos muy mal interpretados es esto. El versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿A quién se los está diciendo Pablo? Él lo está diciendo a los de Filipenses, a los Filipos. ¿Por qué se lo está diciendo a esta iglesia? Porque está en este contexto de la dádiva, de la ofrenda. Y hubo gente que ahí dio no porque tenía abundancia, sino porque dio lo único, como aquella viuda, dijo Jesucristo, esta viuda dio más. Entonces, como dio todo lo que tenía, le faltaba. Y ahí es donde se aplica la palabra cuando dijo Pablo, mi Dios pues suplirá lo que os falta. Mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. ¿Por qué le faltaba? Porque muchos de ellos dieron todo en esa ofrenda, en esa dádiva que le mandaron al apóstol. Dieron todo. Entonces allí no es en cualquier palabra, mi Dios suplirá todo lo que... No, es que hay que ver por qué es que nos falta. No sería de que en un día nos gastamos, nos comimos lo que era del mes y decir a Dios, todo lo que me hace falta, Dios lo va a suplir conforme. No, es que hay que agarrar las palabras así fuera de contexto, hermano, y decir que Dios es responsable. No, es que les faltaba porque le han dado muchos de ellos como aquella viuda, que era poquito, sí, pero era todo. Otros dieron bastante, sí, pero de los que les sobraba, de sus malos negocios, y es que así es fácil. Entonces esperamos que esta palabra, hermano, sea de mucha bendición para su vida. Damos honra y gloria a nuestro Dios. Saludo de inmediato a los hermanos que están a través del Facebook. Víctor Alfonso, el primo Víctor, ahí está a través del Facebook. Saluditos para usted, hermano Víctor. Está de cumpleaños hoy, le saludamos, ¿verdad? Estamos viendo por acá, el tiempo se nos ha ido, pero le felicitamos, ¿verdad? Bendecimos la vida del primo Víctor, del Jaguar 1, que hoy está de cumpleaños, ¿verdad? Hermana Claudia, Dios bendiga su vida, hermana Claudia, hermano Henry, sus hijos. Dios bendiga a los hermanos en la colonia Bella Vista, mi esposa ahí en casita. A cada uno, ¿verdad? Ahí les saludamos, les bendecimos en esta mañana. A Maya Palacio, Dios bendiga su vida. Dice bendiciones. Rita Carranza, Dios bendiga su vida, su familia. Delmis de Hernández, Kelly Bueso, también Dios bendiga su vida. Allá hasta España, ¿verdad? Bendiciones para su vida. Amén, pastor, bendiciones, linda palabra. Dios bendiga su vida y la de su esposa. Dice por acá, ¿verdad? Gloria al Señor. De Hernández, Dios bendiga su vida, hermana. Gloria a Dios. Nancy de Hernández, Dios bendiga su vida. Dios bendiga también la vida de la hermana Nectalia Ulloa hasta el Portillo Grande, ¿verdad? El hermano Víctor, hermana Tomasa. Dios bendiga su vida. Que este día Dios pueda ayudarle, fortalecerle en todo. Rosalina Maldonado, Dios bendiga su vida. Hermana Claudia Yamilet Uchoa Oviedo, hermana Claudia, ahí está hermana Claudia siendo presente. Hermosa palabra, Dios siga bendiciendo su vida, pastor, amén. Dios bendiga su vida, ¿verdad? Hermana Claudia, su esposo, hermano Henry. Dios bendiga la obra de sus manos, Dios les bendiga siempre adelante. Les amamos en el amor del Señor. Alexi Enrique, Dios bendiga su vida. También al hermano Reino Vázquez, bendiciones. Floris Rosales, Rigoberto Donaire, hermano Rito, Dios bendiga su vida, ¿verdad? Dios bendiga su familia. Hace poco estuvo de cumpleaños el hermano, ¿verdad? Tarde, pero adelante, hermano. Le amamos en el amor del Señor. Floris Rosales, buen día, pastor, bendiciones. Iris Manuele, Ruby Murillo, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Murillo o algo así. Dios bendiga la vida de la hermana Ida Chavarría siempre.
Bendiciones. No tenemos tiempo para más, ¿verdad? Se nos ha ido el tiempo. Estamos sobre tiempo y acá. Así que bendiciones para todos. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:36.